Este artículo es tomado de la Universidad Tecnológica de La Habana, de un grupo de ingenieros y doctores, que nos va a permitir analizar los diferentes métodos de esterilización presentando criterios termodinámicos, de tal forma analizando las experiencias de la esterilización en soluciones para la formulación de productos parenterales en un autoclave. Como introducción, he de resaltar que una de las tareas más importantes en la producción de parenterales de bajo volumen está relacionada con la esterilización de las soluciones usadas en la formulación. ¿Por qué? Porque para esta operación en Biocen se aplican dos métodos de esterilización de líquidos que van a depender entre factores de volumen como así la naturaleza de los mismos. Un método también es la filtración esterilizante, donde van a ser removidos los contaminantes microbiológicos, usando filtros con una porosidad que va a ser menor o igual a 0,2 micrómetros, utilizando sistemas cerrados, debido a que este método es preferentemente usado para líquidos sensibles al calor, pero va a ser limitado solo a soluciones verdaderas y de bajo volumen, porque los filtros se colmatan rápidamente y la velocidad de filtración a través de ellos va a ser demasiado lenta. Materiales de esterilización. Pero para hablar de ello necesitamos saber su significado de esta palabra, esterilización, que va a ser un proceso de eliminación o ya sea de destrucción de cualquier forma de vida microbiana que va a estar contenida en un objeto o en alguna sustancia. Así va a impedir su posterior contaminación. Pero para lograr estos procesos de esterilización existen varios métodos que pueden ser ya sean químicos o físicos. En la siguiente tabla voy a presentar las ventajas y desventajas de estos métodos. Como primer método está el oxibetileno, donde su ventaja es que puede esterilizar material sensible al calor, pero su ventaja es que es altamente inflamable, lo cual lo hace muy peligroso. El siguiente método es el peróxido de hidrógeno, donde su ventaja es que no deja ningún residuo tóxico. Esto hace que se convierta en agua y oxígeno al final. Y su desventaja es que es un método muy costoso, pero lo hace uno de los métodos de esterilización más viables y más factibles. El siguiente es el método de calor húmedo. Su ventaja es que produce rápido calentamiento y penetración, pero su ventaja es que no se permite para emulsiones con agua, lo cual esto lo va a hacer muy corrosivo sobre algunos metales. El siguiente método es el calor seco. Su ventaja es que no es corrosivo para metales e instrumentos, pero su desventaja es que tiene mayor tiempo de esterilización y una muy baja penetración de calor, lo cual no lo hace muy viable. El siguiente método son las radiaciones ionizantes, donde su ventaja es que pueden esterilizar superficies, pero su desventaja es que son escasamente penetrantes, lo cual no lo hacen para nada factible. Como último método está la filtración, donde su ventaja es que pueden esterilizar aceites, pomadas, pero su desventaja es que los filtros no van a retener virus ni micoplasma, que es lo que se busca eliminar. El proceso de esterilización involucra diversas variables interrelacionadas, cada una de las cuales opera bajo un conjunto único de circunstancias. Por esto se han desarrollado relaciones matemáticas. Los factores F, D y Z comparan la eficacia de los diferentes ciclos de esterilización. El valor de F se utiliza como una medida de la eficacia de la esterilización. Cálculo de F sub 0. En términos matemáticos, F sub 0 se expresa de la siguiente forma. F sub 0 es igual a la sumatoria de 10 elevado a la t menos 121,1 sobre z. Esto multiplicado por delta t, donde delta t es un intervalo de tiempo entre las mediciones de t y t es la temperatura de esterilización de los materiales en el tiempo. Y Z es el número de grados de cambio de temperatura necesarios para incrementar el valor D por un factor de 10. Cálculo de F sub 0 mínimo requerido. Entonces, conociendo la temperatura del proceso equivalente a 121 grados centígrados, se necesita saber exactamente la tasa de letalidad mínima para un ciclo de esterilización. Este puede ser determinado por la evaluación del nivel que se desea para garantizar la esterilidad, junto con la carga y la resistencia de los microorganismos del reto microbiológico. Este se puede expresar mediante la siguiente fórmula, que es F sub 0 es igual a D sub 121,1
multiplicado por el logaritmo de A menos el logaritmo de B, donde D sub 121,1 es el valor de D a 121,1 grados centígrados de la carga del reto microbiológico, y A es la población o concentración de la carga del reto microbiológico por contenedor. B es la concentración máxima aceptable o nivel de garantía de la esterilidad. El valor Z es el número de grados de cambio de temperatura necesarios para cambiar el valor D por un factor de 10. Este valor es un componente necesario para los cálculos que permiten la comparación de la letalidad de esporas a diferentes temperaturas. Para la esterilización por vapor, Z es igual a 10 grados centígrados. Y el valor de D es el tiempo en minutos requerido para destruir el 90% de una población a una temperatura específica. En otras palabras, es el tiempo para que disminuya la población en un logaritmo 10 veces. Esterilización de líquidos en un autoclave. Este puede resultar problemático en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando se esterilizan líquidos, este proceso puede requerir mucho tiempo y los frascos deben permanecer abiertos o ventilados, y parte del líquido puede llegar a ebullición y evaporarse, o incluso los frascos pueden llegar a estallar debido a esta ebullición. Otro problema que también se presenta es saber cuándo el líquido del interior ha alcanzado la temperatura requerida de esterilización. En este caso, por ejemplo, de 121 grados centígrados. O cuándo debería ser seguro sacar los frascos del autoclave una vez completado el proceso de esterilización. Bueno, ahora en la figura 1 tenemos la representación gráfica del proceso de esterilización para líquidos, y este se divide en 3 fases. El primero es la fase de calentamiento hasta alcanzar el equilibrio, que es la H, y el segundo es la fase de esterilización. En este caso sería 121 grados centígrados durante 20 minutos, y es la S. Y la tercera fase es la fase de enfriamiento hasta alcanzar una temperatura segura para poder retirar el material esterilizado, que es la C. Y la línea azul representa la temperatura registrada en el recipiente situado en el interior del autoclave. La línea roja representa la temperatura registrada en el líquido. Se puede apreciar claramente que el recipiente alcanza la temperatura deseada mucho más rápido, mientras que el líquido que permanece en el interior de los frascos necesita más tiempo para alcanzar la temperatura de esterilización. Estudios de ciclos de esterilización de líquidos en autoclave. La penetración del calor dentro de un líquido está influenciada por diversos factores. Los más importantes a considerar son la naturaleza del líquido, las propiedades físico-químicas y el volumen a esterilizar. A continuación se muestran estudios realizados por varios autores. Bueno, para analizar los ciclos de esterilización de los líquidos en un autoclave, tomamos 3 estudios realizados por varios autores. El primero fue un estudio en el que se usaron 2 líquidos, agua y medio de cultivo, a diferentes volúmenes, como se ve en la figura. Como ya habíamos nombrado, hay 3 fases: la fase de calentamiento, la fase de esterilización y la fase de enfriamiento. En la gráfica podemos observar que la línea punteada que nos divide la fase de calentamiento con la fase de esterilización es la línea que nos representa el tiempo de adaptación a la temperatura, que entonces en este caso es 3,13 minutos. Tenemos otra línea punteada horizontal, que es el punto de exposición establecido, que es de 122 grados Celsius, ya que a esa temperatura trabaja el autoclave. Tenemos otra línea punteada que lo que hace es dividirnos la fase de esterilización con la fase de enfriamiento. Y bueno, arriba vemos, como nos dice, que en el punto en el que se alcanza los 12 F0, que es el punto de letalidad mínimo, y ya aquí vienen dados para cada volumen y para cada líquido. En este caso podemos observar como
Los líquidos estuvieron en la fase de esterilización por 32 minutos. Con los resultados de esta gráfica podemos observar que en un autoclave realizar ciclos de esterilización para líquidos es algo pues relativamente complejo, porque influye negativamente el aumento del volumen de estos líquidos y pues las propiedades químicas de estos también. Ahora vamos con el segundo estudio. Este estudio se realizó en un ciclo de esterilización de gel de hidróxido de aluminio. Se realizó en el Instituto Finlay en el año 2015. Bueno, para realizar este estudio se usaron 6 botellones de 5 litros de 5 litros de capacidad y se les pusieron 1,8 litros de gel de hidróxido de aluminio a una concentración de 20 gramos por litro. Como podemos ver en la imagen, en la figura 3, observamos los 6 botellones, el comportamiento que tuvieron durante el proceso. Como en la anterior, en esta ocurre igual que la anterior. La fase 1 es la fase de calentamiento, la fase 2 es la fase de esterilización y la fase 3 es la fase de enfriamiento. En este caso observamos que en la fase 1 fue demasiado larga, la etapa de calentamiento se extendió considerablemente, alrededor de 3 horas. Esto debido a sus propiedades físicas, químicas y al volumen a esterilizar. La fase de esterilización fue más corta, ya que se había alcanzado la temperatura deseada. Y por último la fase de enfriamiento. Bueno, en el tercer estudio se realizó en un ciclo de esterilización de gel de fosfato de aluminio. Se realizó en Biosen en el año 2015. Para la realización del estudio se utilizaron 3 botellones de 20 litros. A cada uno se le introdujo 4 litros de gel a una concentración de 3 gramos por litro. En la figura 4 podemos ver el resultado del estudio. Como en el caso anterior, aquí también podemos encontrar la fase de calentamiento, la fase de esterilización y la fase de enfriamiento. En este estudio obtuvimos resultados muy parecidos al estudio número 2, ya que en la fase de calentamiento se hizo un poco larga la fase de calentamiento y la fase de esterilización pues relativamente más corta con respecto a las demás. La fase de enfriamiento también es un poco larga. Entonces podemos decir que los resultados fueron muy similares a los realizados en el Instituto Finlay. Y eso demuestra que el método de autoclave no es el más eficiente para esterilizar líquidos superiores a 5 litros. No es el más efectivo ya que estamos esterilizando líquidos con vapor de agua. Esto pues genera que en el líquido pueda haber un cambio de volumen, como fue en el estudio número 1, o como en el estudio número 2 y el número 3, observamos que el tiempo de calentamiento es muy largo. En ambos fue aproximadamente 3 horas. Entonces esto no es eficiente. Por eso nos obliga a mirar otra tecnología diferente para la esterilización de líquidos en un tiempo prudente. Por ejemplo, si deseáramos esterilizar 80 litros de una solución, pues sería un poco complicado con el autoclave, ya que el tiempo que se necesita para el calentamiento es muy largo. Por lo tanto, podemos concluir que para la esterilización con autoclave sirve sobre todo para instrumentación y no tanto para líquidos. Teniendo en cuenta los estudios mostrados en el artículo, sabemos que tenemos que utilizar otro tipo de tecnología diferente a la del autoclave para la esterilización de líquidos, ya que el autoclave no es la más eficiente. En este caso, el artículo nos habla de la tecnología por tanques de acero inoxidable agitados y enchaquetados. Estos son usados en la esterilización de líquidos y se tiene en cuenta que pues, el proceso de calentamiento y enfriamiento ocurre en un tiempo menor. ¿Cómo funcionan estos tanques? Estos tanques tienen un recipiente interno y tienen doble camisa de calefacción. La doble camisa envuelve por fuera el recipiente interno, creando así un espacio cerrado para la condensación del vapor. Al aislamiento del equipo de camisado también lo recubre otra camisa. Esto genera que ocurra una transferencia, que el líquido que pongamos a esterilizar siempre realiza una transferencia térmica por convección forzada cuando entra en contacto con la pared del tanque, la cual posee una temperatura distinta a la del líquido. Esta tecnología de los tanques puede ser utilizada como contenedor multipropósito, ya que permite
preparar soluciones con diferentes composición químicas, siempre que se pueda mostrar pues que garantice esterilidad y que los procesos de limpieza para evitar, pues, son efectivos para evitar la contaminación cruzada o mezcla de productos.